Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Daniel Santos Chinchilla y junto con mi compañero Jonathan Reyes vamos a presentar lo que son las tablas de nuestro proyecto del cajero. En este caso será el compañero Jonathan quien explicará cómo fue que creamos las tablas y la relación que van a tener estas dentro del proyecto. Bien, para la normalización de nuestro cajero en una base de datos, inicialmente tenemos esta tabla donde relacionamos todos los datos que tomamos en consideración, que son el ID cliente, el nombre, el apellido, el tipo de cliente que está ingresando al sistema, el ID de tarjeta, el número de tarjeta, PIN, el límite de retiro de tarjeta, el saldo de la tarjeta, el ID de operaciones, el tipo de operación se está realizando, la fecha en que se realiza, la hora, y en este caso, si es un retiro o es un depósito, se va a retirar o a depositar en lotes de billetes de esas denominaciones: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, lo que nos da un total del monto, y dependiendo del tipo que sea la operación, se va a ir sumando al saldo del cajero o ir restando al saldo del cajero. Entonces, teniendo nuestra tabla inicial, podemos notar que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 registros que van a ir pues vinculándose con el tipo de operación que se esté realizando, no con el cliente y tal. Entonces, la primera forma para normalizar nuestra tabla debe ser ir separando nuestra tabla en tablas más simples que van a guardar datos más concretos, tales como la tabla clientes. En este caso tenemos el ID clientes, nuestra llave primaria, nombres, apellidos y qué tipo de cliente es. Para la siguiente tabla, para normalizar nuestra base de datos, sería la tabla tarjetas. Cada cliente tiene una tarjeta y los datos que consideramos son el ID de tarjeta, el número de tarjeta, que va a ser un número menor o igual a 16 dígitos, va a ser un número de 16 dígitos, que va a tener un PIN de 4 dígitos. Cada tarjeta, dependiendo del usuario, por ejemplo, cada tarjeta del usuario va a tener un límite de retiro que va a ser asignada por el administrador. Y finalmente, el saldo actual de la tarjeta o solo simplemente saldo de tarjeta. En este caso, vemos que tenemos inicialmente 3 clientes visibles: Jonathan Reyes, Luis García, Carlos García. Por lo tanto, vamos a tener nuestra tabla de esta manera, con los 3 clientes y su tipo de cliente. Como cada cliente tiene una tarjeta, entonces va a ir vinculado, podemos decir, de forma pues 1 a 1. Para este caso, el tipo de administrador no tiene límite de tarjeta y tampoco un saldo de tarjeta, simplemente le será útil el número y el PIN para ingresar al sistema como administrador. Bien, la siguiente tabla que debemos de tomar en cuenta debe de ser la tabla de operaciones. Bien, para activar para utilizar nuestra tabla de operaciones, vamos a primeramente a identificar nuestra llave primaria y de operaciones, el tipo de operaciones que se pueden realizar en el cajero, que son estas. Pueden ser retiros, depósitos, pueden ser salidas del sistema, y en este caso inicializar y agregar tienen un límite. En un límite de agregar, quiere decir que va a tener un límite de billetes que se pueden agregar o un límite de billetes que se pueden inicializar. La cantidad límite es de 10.000 y 30.000 respectivamente. Entonces, como vamos a tener
un tipo de operación, cada operación va a utilizar un lote de billetes. Para llevarlo de una forma más ordenada, vamos a crear una tabla lote billetes. La vamos a identificar aquí como ID lote, va a tener su propio registro, así pues continuo, 1, 2, 3, 4, y un lote pues va a tener una cantidad dada de billetes. En este caso van a ser aquí 10 billetes de cada denominación. Cada denominación, como podemos ver, el primer lote de billetes, lo que nos dará un total de 3.860. En este caso, cada lote de billetes no se sabe si es un depósito o un retiro, simplemente son la cantidad de billetes que se van a utilizar para la operación. Entonces, una vez que tenemos guardados aquí nuestros 4 registros, son los lotes que vamos a utilizar, de 3.860, 2.650 y 500, como podemos ver en nuestra tabla inicial. En nuestra tabla inicial tenemos aquí los mismos lotes, 3.860, 2.000 y 650. En este lote donde tenemos todo de cero, no hemos puesto una cantidad ni un monto porque el tipo de operación que está realizando el usuario es una operación de salida del sistema. Técnicamente no estamos ingresando billetes al sistema cuando el cliente sale de él. Cuando estas son todas las tablas de la primera forma normal, lo que procede es ir vinculando y relacionando las tablas entre sí para tener pues una forma más ordenada de ver nuestra base de datos. Nuestra tabla de clientes con la tabla tarjetas, como hemos dicho, van a tener una relación de 1 a 1. Quiere decir que un cliente va a tener una tarjeta. Por lo tanto, agregamos aquí una columna de ID tarjeta como llave primaria, no, que va a ser igual a la tabla tarjeta. En la siguiente tabla de operaciones, no hemos cambiado nada, simplemente la he copiado. Igualmente con la tabla del lote de billetes, es la misma tabla que habíamos presentado en la primera forma normal. Técnicamente porque pues estas tablas son independientes y para relacionarlas entre sí, vamos a crear una nueva tabla que se llama tabla transacciones cajero, ya que se pueden realizar varias transacciones y no necesariamente tiene que ser un cliente en específico, pueden ser varios clientes que hacen distintas transacciones. Entonces vamos a enumerar nuestras transacciones de forma secuencial, como nuestra llave primaria va a ser ID transacción. Vamos a tomar en cuenta la hora y la fecha en que se realiza la transacción, quién está realizando la transacción, en este caso el ID cliente, qué tipo de transacción está realizando. Ahora utilizaremos pues el ID operación, que va a venir de nuestra tabla operaciones, va a ser la llave foránea, igual que en ID cliente, y como está realizando un tipo de operación, dependiendo de qué tipo de operación, vamos a llamar al lote que vamos a utilizar para esa operación. Quiere decir que para la operación, la transacción 1, registramos la fecha, la hora, quién está haciendo la transacción, qué tipo de operación está haciendo, en este caso es un retiro, la operación 1, y qué tipo de lote está utilizando, qué lote está utilizando el lote 1. Como es un retiro de 3.600, 3.860, poniendo que el saldo inicial del cajero era la misma cantidad, se retiró la misma cantidad, 3.860. El cajero simplemente está en cero. En la siguiente transacción, así sucesivamente, es un depósito de dos totales. La tercera transacción, que en este caso está haciendo el cliente 1 y su operación es simplemente salir del sistema, por lo que no estamos utilizando un lote en específico para ir agregando o quitando billetes del saldo total del cajero. Entonces, esta tabla podemos mejorarla y para ello vamos a mejorarla en la tercera forma normal. También podemos mejorar lo que es la tabla clientes. Si queremos gestionar de una mejor manera el tipo de cliente,
podemos hacer una nueva tabla aquí que sea tipo de cliente e ir relacionándola con su llave primaria. Bien, entonces para la tercera forma normal, como tenemos aquí, vamos a hacer lo que dijimos. Nuestra tabla de clientes tenemos de la misma manera nombre, apellidos, y en este caso crearemos una nueva tabla de tipo cliente que puede ser administrador o usuario. Y simplemente llamamos como llave foránea a la tabla cliente qué tipo de cliente estamos registrando. En el primero, pues el primero es un tipo de cliente usuario, el segundo es administrador, el tercero usuario, y sucesivamente vamos a relacionarlo con, con la tarjeta, con el tipo de tarjeta. Como hemos dicho, una tarjeta pues será designada a cada cliente. Esto puede cambiar o dejarlo serlo simplemente así, así lo hemos planteado nosotros. Y pues, por ejemplo, en la vida real, pues una persona puede tener varias tarjetas, ¿sí? De diferente cuenta, pero cada cuenta tiene su propia tarjeta. Entonces, por lo tanto, cada cliente, hemos considerado que cada cliente va a tener su propia tarjeta. Entonces, las primeras tres tablas, está todo bien. Simplemente hemos relacionado la tabla de clientes a nuestra tabla, hasta nuestra tabla de clientes actual, dependiendo de qué tipo sea. Bien, continuando con la tabla de operaciones, como hemos dicho, lo que nos han, pues, por decirlo así, estancado un poco lo que es la salida del sistema, porque no estamos utilizando billetes ni nada de eso, entonces vamos a sacarlo de las operaciones que se pueden realizar en el sistema, porque técnicamente es una operación que siempre se registra, aunque el usuario pues, no la elija, no lo desea, siempre se va a registrar la salida del cliente. Entonces, eliminamos la salida del cliente de nuestra tabla de operaciones y nos quedan estas cuatro operaciones disponibles dentro del cajero, que son retiros, depósitos, inicializar y agregar, en esos últimos dos casos por el administrador. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la salida del cliente? Vamos a crear una nueva tabla salida del sistema. Técnicamente aquí se va a ir saliendo del sistema muchas veces, pero en este caso solo tenemos un registro de salida del sistema. Pueden haber varias salidas del sistema de diferentes clientes a diferentes fechas, a diferente hora. Por lo tanto, esta tabla puede ir incrementándose con su ID salida, que va a ser su llave primaria. Cuando tenemos el ID salida, vamos a relacionarla con qué cliente está saliéndose del sistema. Por medio de su llave foránea, vamos a registrar la fecha y la hora en que lo hace. Bien, hasta ahora todo correcto. Hemos organizado bien nuestras operaciones y aquí simplemente hemos vuelto a colocar el lote de billetes. Aquí no cambia nada, es una tabla independiente que funciona independiente por el momento. Entonces, ahora sí, vamos a gestionar de mejor manera las transacciones que se realizan en el cajero y que solo tienen que ver con billetes. Entonces tenemos nuestra ID de transacción, estas pueden ser secuenciales, 1, 2, 3, 4, así. Tomamos las fechas, las horas, qué cliente está haciendo la transacción, qué tipo de operación, en este caso solo hay retiro, depósito, inicializar o agregar, el lote vamos a utilizar para esta transacción y finalmente vamos a ir sumando o restando dependiendo de qué tipo de operación sea, si es un depósito o un retiro. Y esto va a ser nuestro saldo actual. Bien, entonces, todo tenemos considerado de una buena forma lo que es la utilización de las transacciones, los billetes, para que se gestione de una forma más organizada lo que es el retiro y el ingreso de billetes y el registro de cada usuario, la tarjeta, salida del sistema y el saldo del cajero. Entonces continuaremos con mi compañero para la creación de la base de datos utilizando estas tablas
Claramente se puede aquí agregar un poco más, dependiendo, no sé, nombre, apellido, correo, pero sí, en principio, estas tablas son las principales a utilizar en nuestra base de datos, que son 7 tablas. Tabla clientes, tipo de clientes, tabla de tarjetas, tabla de operaciones, tabla de salida del sistema, tabla de lotes de los billetes que se van a utilizar y tabla de transacciones que se realizan en el cajero. Bien, eso ha sido todo por la parte de la explicación del Excel, utilizando las 3 formas normales para realizar la normalización de nuestro cajero. Muy bien. Ahora a mí me toca presentar lo que es la parte de SQL. Ahora que ya mi compañero explicó un poco las tablas y cómo vamos a relacionarlas, entonces, ¿cómo es que los pasamos a SQL? Bueno, aquí voy a ir explicando poco a poco el código. Como podemos ver, ya tenemos las tablas creadas y también las relaciones. Entonces, como podemos ver, aquí estamos creando la base de datos. Y cajero es para escribir dentro del cajero y empezamos a crear la tabla. La primera tabla que vamos a crear es cliente, el cual va a tener su llave primaria, que va a ir aumentando en uno junto con sus otros parámetros. En este caso tenemos dos ID tipo usuario y ID tipo tarjeta. Estas son llaves foráneas. Aquí no las especificamos, pero igualmente las vamos a utilizar. Cuando no especificamos las llaves dentro de la tabla, las podemos agregar afuera. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla tipo cliente, el cual simplemente va a tener su llave foránea y el tipo de cliente que va a haber. Ahora, para crear la relación que una a estas dos tablas, tenemos lo que es el alter table junto al add for given key, y aquí especificamos eh, la llave foránea, que en este caso va a ser ID tipo usuario, y vamos a hacer a referencia a la tabla tipo cliente y al ID tipo cliente. Otra cosa, este error que marca es porque ya hay un objeto denominado tabla tipo cliente en la base de datos. O sea, está haciendo referencia a que ya están creadas las tablas. Por lo tanto, si le doy a ejecutar, realmente me tendría que tirar un error. Me tira un error, mejor dicho. Sí, me tira un error de que ya está creado un objeto con ese mismo nombre. Así que por el momento ignorémoslo. Chequear para que borremos eso. Esa. Continúe. Luego creamos la segunda, que es la tabla de tarjetas, y de una vez vamos a relacionarla con lo que es la tabla clientes para poder llenar sus dos llaves foráneas. Luego tenemos lo que es la tabla operaciones, la cual cada tabla tiene su llave primaria y su tipo de operación. Operaciones es una de las que no tiene llave foránea, ya veremos por qué, pero sí está unida a otra tabla. Tenemos lo que es la tabla salida de sistemas. Esta sí tiene lo que es una llave foránea, que es la ID de cliente. Y aquí estamos creando la ID. Las uniones las estamos haciendo afuera, solo para demostrarla, pero hay otra forma de hacerla, ya la veremos abajo. Aquí está crear lote, perdón, no crear lote, sino tabla lote de billetes, la cual va a tener su ID de lote, junto con las diferentes denominaciones de lotes que va a haber, más el total. Y ahora está en la tabla de transacciones. Como podemos ver, aquí la tabla de transacciones tiene su llave primaria y sus diferentes campos, y esta va a tener tres llaves foráneas. Y estas llaves foráneas de una vez las vamos a construir dentro de la tabla, no como estas que las hicimos afuera, sino de una vez adentro. Entonces está el constraint FK indicando el forgiven key o llave foránea de ID cliente, especificado forgiven key será ID cliente. Vamos a estar haciendo referencia a la tabla cliente, a su ID cliente. Igualmente ID operación, ID lote.
Una vez aquí ya tenemos creada lo que es nuestra base de datos. Aquí están, aquí tenemos lo que son las diferentes tablas y el diagrama ya generado con las diferentes relaciones de las tablas. Como podemos ver, tabla cliente está relacionada a la tabla tarjetas, al tipo cliente y al tipo salida. Y ahora tipo transacciones, que tenía tres llaves foráneas, las cuales la tabla de operaciones, el lote de billetes y el cliente. Como podemos ver. Y eso es todo. Muchas gracias.